Hola, hola, como les había prometido, hoy vamos a ver Las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Esta obra es un ensayo analítico sobre los efectos de los alucinógenos que comenzaba a investigarse con más intensidad a mediados del siglo XX. Aldous Huxley fue un escritor y filósofo que nació el 26 de julio de 1894 en Reino Unido. Su obra más conocida es Un mundo feliz de 1932, pero también escribió muchos relatos y ensayos, entre los cuales sobresale el que vamos a ver hoy. Aldous fue miembro de una importante familia de intelectuales, entre los cuales se destacaron el biólogo Thomas Huxley, que era su tío, y Andrew Huxley, premio Nobel 1963. En 1937 se establece en Estados Unidos, donde comienza a experimentar con drogas psicoactivas y se centra en el misticismo. Ahora sí, vamos a la obra. Menciona al científico alemán Ludwig Levin, quien habría sido, a fines del siglo XIX, el primero en investigar científicamente los efectos del peyote, un cactus característico del norte de México. Sus estudios revelaron que la mescalina es el principio activo del peyote, cuyo consumo cambia la cualidad de la conciencia actuando sobre el sistema nervioso central. Estos estudios también revelaron cierta semejanza entre los efectos de la mescalina y de la adrenalina. Dedujeron que naturalmente el cerebro es capaz de producir una sustancia química que en mínimas dosis es capaz de cambiar en gran nivel el estado de conciencia. Aldous nos cuenta posteriormente cómo se presentó de conejillo de indias e ingirió 4 décimas de gramos de mescalina. Destaca que el gran cambio se producía en el campo objetivo. Lo que sucedía, dice, en mi universo subjetivo carecía de importancia. Las cosas brillaban con una propia luz interior. El espacio y el tiempo perdían importancia porque las dimensiones desaparecían. Contaba que vivía en un eterno presente atormentado por un apocalipsis de eterno cambio, como si estuviera en un sueño. Para comprender un poco más este fenómeno psicoactivo, menciona la teoría de Bergson, según la cual el pensamiento y la memoria tienen una función eliminativa. Nuestro sistema de conocimientos queda muy reducido y se expresa a través de un sistema de signos que conocemos como el nombre de lenguaje. Cito: los diversos otros mundos con los que los seres humanos entran de modo errátil en contacto son otros tantos elementos de la totalidad del conocimiento perteneciente a la inteligencia libre. Entonces, mientras hay personas que solo viven la realidad reducida por la válvula, hay otras que parecen nacer con una válvula que trampea a la válvula reductora. Pero, ¿cómo se explica esto químicamente? Lo que hace la mescalina es eliminar la producción de esa enzima, por lo tanto disminuye la cantidad de glucosa en el cerebro. Entre los efectos más relevantes destaca los siguientes. La capacidad de recordar y pensar bien queda poco o nada disminuida. Las impresiones visuales se intensifican mucho y mejora la percepción del color y la luz. En cambio, en la voluntad, esas ganas de hacer nada, un estado absolutamente contemplativo. Luego dice, hay un oscuro conocimiento de que todo está en todo, de que todo es realmente cada cosa. Cuenta su experiencia particular acerca de las patas de una silla. Una rosa, si es una rosa, es una rosa. Pero estas patas de silla eran patas de silla
y eran San Miguel y todos los ángeles. Acerca del detalle del color y las texturas, recuerda haber visto las mismas en ciertas pinturas famosas y otras no tan famosas. Expresa que el artista está congénitamente equipado para ver todo el tiempo lo que los demás vemos únicamente bajo la influencia de la mescalina. La percepción del artista no está limitada a lo que es biológico o socialmente útil. Esta participación en la gloria de las cosas no deja lugar al ordinario. La persona se aísla y comienza a dejar de querer relacionarse con otras personas. ¿Para qué si tengo el mundo entero? Cito: cuando nos sentimos los únicos herederos del universo, ¿qué razones podemos tener para la codicia o la ambición, para buscar el poder o formas de placer más funestas? A este respecto, se refiere a las pinturas orientales como las taoístas, de objetos de la realidad cotidiana o paisajes como observaciones de todo en una sola cosa. El ansia de trascendencia de uno mismo ha sido siempre uno de los principales apetitos del alma humana. Aldous Huxley expresa que el arte, la religión, los carnavales, las saturnales han servido siempre, y cita a Orson Welles, de puertas en el muro. Cito: gastamos actualmente en bebidas, tabaco, más de lo que gastamos en educación. El afán de escapar de sí mismo, del ambiente, se halla en la mayoría de nosotros casi todo el tiempo. En relación con esta problemática, que desde mi punto de vista me hago cargo, no ha hecho más que empeorar, Huxley propone nuevas puertas que sean más saludables y que cambien esos malos hábitos por otros mejores. Como por ejemplo, algunas de estas puertas podrían ser de naturaleza social o tecnológica, religiosas o psicológicas, otras más dietéticas, educativas o atléticas. El hombre que regresa por la puerta en el muro ya no será nunca más el mismo que ingresó por ella. Será más instruido y menos engreído. Estará menos satisfecho de sí mismo. Reconocerá su ignorancia humildemente, pero al tiempo estará equipado para comprender la relación de las palabras con las cosas, del razonamiento sistemático con el insondable misterio que trata por siempre y jamás de comprender. Queda claro que bajo ningún punto de vista se está proponiendo en esta obra, ni siquiera yo en este video, el consumo de sustancias psicoactivas, sino la toma de conciencia acerca de el funcionamiento del mismo y cómo podemos reemplazarlo naturalmente. Resalta cuán inútil le parece la palabra frente al arte y menciona la experiencia que tuvo Santo Tomás de Aquino de contemplación infusa, después de la cual nunca terminó su último libro. Realiza una comparación muy interesante entre las visiones que se tienen bajo los efectos de la mescalina y las contemplaciones del divino ser de los ascetas o santos. Dentro de este patrón común están las visiones luminosas, la visión de animales fabulosos y los mundos de las antípodas, totalmente hechos de cristal, de joyas o de flores. Esto es según a la cultura a la que pertenezca el visionario. Recordemos la flor de loto hindú o la rosa mística de Occidente. Pero la familiaridad, lo acostumbrado, produce aburrimiento. Las paredes de cristal eran solo concebibles en la Nueva Jerusalén, pero hoy en día, decía Huxley en el siglo XX, hoy en el XXI, ¿qué podemos decir? Las paredes de cristal son típicas de cualquier edificio y no nos llama la atención. ¿Qué más decir de los brillantes colores de la televisión o de nuestras pantallas portátiles? Sin
embargo, no todo es bonito. Podemos ingresar en el infierno a través de estas austeridades o consumo de mescalina. Sí, es lo que dice Huxley, estamos mal de salud, deprimidos o en un estado mental negativo. Les leo. Cuando la experiencia visionaria es terrible y el mundo se transfigura para peor, la individuación se intensifica y el visionario negativo se ve asociado con un cuerpo que parece hacerse cada vez más denso. Como otro modo de llegar a este estado contemplativo de forma natural, menciona la concentración de anhídrido carbónico en pulmones y en sangre, que logran los yogis a través del pranayama, es decir, la retención del aire por el máximo tiempo posible. Gritar o cantar prolongadamente también puede producir ese estado de ánimo. Aldous nos explica por qué estas experiencias visionarias eran más recurrentes en la Edad Media. Es muy simple, la mala nutrición. Cito, nuestros antepasados, europeos, no comían frutas ni verduras, tomaban poca manteca, poca carne y pocos huevos. El sistema nervioso es más vulnerable que los otros tejidos del organismo. Las deficiencias vitamínicas tienden a repercutir antes en el estado mental que en la piel, los huesos, las vísceras, etc. Como resultado, se inhibe esta capacidad de regulación que tiene el cerebro para la supervivencia biológica. Deja de restringir la experiencia. La persona desnutrida tiende a sentir angustia, depresión, hipocondria, ansiedad. También es propensa a ver visiones, porque la válvula reductora del cerebro pierde eficiencia. Recordemos las películas o los capítulos de Looney Tunes donde estaban en el desierto, morían de sed, de hambre y tenían visiones. Además del ayuno, los aspirantes a la espiritualidad utilizaban la flagelación. Se soltaban grandes cantidades de histamina y adrenalina, y durante la misma flagelación, cuando las heridas comenzaban a cicatrizarse, se introducían en ellas diferentes agentes no muy asépticos que producían la descomposición de la proteína, y esto también soltaba la válvula a la libre inteligencia. La histamina produce una sacudida, un shock que afecta mente y cuerpo, en tanto que la adrenalina en grandes cantidades puede causar alucinaciones. O sea que todas estas experiencias visionarias están químicamente condicionadas. Bueno amigos, llegamos al final de lo que les pude contar sobre las puertas de la percepción de Aldous Huxley. Soy Noé Cincolau y los espero la próxima semana en Literatura que te cuento. Hasta la próxima.